En esta tercera parte de nuestra charla con el doctor Francisco González Galindo del Instituto de Astrofísica de Andalucía, vamos a continuar con esa descripción sobre las misiones que están girando alrededor de Marte y obteniendo datos de su atmósfera, que es lo que a él le interesa. Entonces, lo que se cree que pasa, o se sabe que pasa, es que la órbita de Marte es bastante inestable en el sentido de que su eje de rotación cambia mucho con el tiempo, porque es lo que pasa, digamos, en la Tierra con los pequeños cambios en la inclinación del eje de rotación que producen los ciclos o son los ciclos de Milankovitch, que dieron lugar, por ejemplo, a la edad de hielo. Pero la Tierra tiene un satélite muy grande, la Luna, que estabiliza la rotación las variaciones del eje de rotación. En Marte no pasa esto. Y las variaciones de la inclinación del eje de rotación son muy grandes. Puede ir desde 60 grados hasta cero. Y cambios muy fuertes en periodos de tiempo relativamente cortos. Entonces se cree que estos glaciares se produjeron en épocas donde la inclinación del eje de rotación era mayor. Entonces, digamos que la repartición del calor solar en el planeta era distinto. Eso hacía que el hielo que había en las regiones polares migrara a bajas latitudes y diera lugar a estos glaciares en bajas latitudes. Y lo que es curioso es que cuando estos modelos de predicción meteorológica, si quieres, o de predicción climática, les ponemos un Marte con una inclinación del eje de rotación parecida a la que se cree que hubo, pues resulta que predice la formación de glaciares aquí, en los flancos de los volcanes, aquí, que coinciden con regiones donde se han observado estos restos de glaciares. Así que los modelos parece que funcionan bastante bien, por lo menos para predecir dónde se formaron estos glaciares en el pasado. O sea que en el modelo hay que tener en cuenta también la parte orbital del planeta y no Claro. solamente tu momento actual, de decir quiero explicar la atmósfera actual, sino que considerar cómo fue la evolución a lo largo de muchos millones de años. Y hablamos de millones de años porque son edades geológicas. Ahí en el gráfico que mostrás arriba, estamos hablando que cambió muchísimo eso en 15, 20 millones de años, ¿no? Efectivamente. Y Que de eso hecho, es más o menos lo que tarda una era geológica hablando, pasar de aquí desde los dinosaurios eh, a la actualidad, que son 65 millones de años, ¿no? efectivamente. De hecho, el proyecto en el que yo estoy trabajando ahora mismo consiste en ver, bueno, la idea principal es ver cómo estos cambios en la inclinación del eje de rotación que tuvieron lugar hace 10 millones de años o 100 millones de años afectan tanto a la atmósfera como a cómo se escapa esa atmósfera del planeta. Porque actualmente, sabemos que gran parte del agua y de la atmósfera que había en Marte hace 4.000 millones de años se han escapado, simplemente porque la atracción gravitatoria de Marte es pequeña, es un planeta relativamente pequeño. Yeah. Lo que se hace hoy en día para calcular cuánta agua se ha escapado es, pues, como podemos medir cuánta agua, cuánto hidrógeno escapa hoy, pues asumo que este escape actual se ha mantenido constante a lo largo del tiempo. Pero esta gráfica nos dice que esto probablemente sea bastante falso. Entonces, en lo que yo estoy trabajando ahora mismo es evaluar cómo estos cambios en el clima han podido afectar al escape de agua y, por tanto, a la cantidad de agua que ha escapado del planeta a lo largo de toda su historia. Y eso es agua que ya no se recupera, porque No, una de hecho, formación. el agua escapa en forma de átomos de hidrógeno y átomos de oxígeno, escapa al espacio interplanetario y ahí se queda. Lo siento, hasta luego. Efectivamente. La importancia de la Luna, ¿no? En nuestro sistema también. Efectivamente, cómo la Luna estabiliza estas inestabilidades del eje de rotación y permite tener un clima mucho más estable. Bueno, si quieres, como hemos hablado mucho del clima de Marte en el pasado, quizá el resultado más llamativo de Mars Express sobre el clima en el actual fue la detección de metano, Uy, que metano. fue el Metano es metano. el malo de la película ahora, porque Sí, uno de los de gases de efecto invernadero efectivamente. más malo de todos. Sí, de hecho es mucho más potente como gas de efecto invernadero que el CO2 y como empecemos a liberar el metano que se supone que hay atrapado en el permafrost ahí en Siberia y las zonas de altas latitudes, podemos tener algunos problemillas más de los que ya tenemos. ¿Sí?
Pues, bueno, este descubrimiento del metano en Marte fue bastante controvertido, lo detectó el instrumento PFS. Y fue controvertido por dos motivos. Primero, por sus implicaciones, porque el metano, gran parte del metano, la mayoría del metano que hay en la atmósfera de la Tierra, tiene un origen biológico. Entonces, claro, ya da que pensar si en Marte hay metano, podría tener también un origen biológico, aunque también hay procesos geológicos que producen metano. En la Tierra, la mayor parte del metano lo produce la biología. Pero también fue controvertido porque para poder detectar el metano hubo que llevar realmente el instrumento hasta el límite de su capacidad, o yo diría que incluso un poquito más para allá. Entonces fue un resultado muy discutido y que todavía sigue siendo discutido. Lo que pasa es que posteriormente a estas medidas de PFS, pues uno de los rovers americanos en la superficie también ha detectado metano. Se supone que ha medido la presencia de metano. Entonces, bueno, pues parece bueno, puede haber metano o no, porque también las medidas del rover también han sido bastante controvertidas. Se cree que puede haber contaminación terrestre, etc. O sea, De hecho, todavía está en discusión si está o no está, porque siempre estamos está... hablando de una detección al límite de la detección del instrumento Sí, sí, y hay algunos que dicen que sí, otros que dicen que no existe, que sí existe y estamos ahí. efectivamente. Y de hecho, todo este descubrimiento del metano fue una de las principales motivaciones para construir o para lanzar la segunda sonda europea a Marte, la ExoMars Trace Gas Orbiter. El objetivo principal de esta misión es básicamente seguir el metano. Tiene 4 instrumentos, NOMAD y ACS, son espectrómetros que lo que hacen es medir con o poder detectar gases traza. Gases traza son gases que están en muy pequeñas concentraciones en la atmósfera de Marte, entre ellos el metano, que si las medidas no hablan de que si el metano estamos hablando de una parte en 10.000 millones aproximadamente. O sea que son concentraciones muy pequeñas. Pero NOMAD y Podemos ACS, medir eso en otro planeta, ¿no? efectivamente, eso es. Pero NOMAD y ACS son instrumentos muy precisos que en teoría deberían ver una pequeña concentración de metano y de otros gases podrían verla. Bueno, también lleva una cámara también de alta resolución, CASIS, y FREND, que es un detector de neutrones para estudiar la presencia de hielo bajo la superficie del planeta. También una parte importante de la misión era Schiaparelli, esta parte que vemos aquí, que era un módulo de aterrizaje, en realidad era un demostrador tecnológico más que un instrumento, más que una misión científica. Básicamente se trataba de comprobar si íbamos a ser capaces de aterrizar algo así en Marte. La secuencia prevista de aterrizaje, pues se abría un paracaídas y luego se encendían unos motores para frenar la caída, pero como supongo que ya todos sabemos, pues el resultado fue este. Estrellamos No funciona. no funcionó. Bueno, hubo, de nuevo, como en el caso de Beagle 2, pues se investigaron las causas y se cree que lo que pasó fue que uno de los sensores de la sonda de descenso, una de las sondas, una unidad de medida inercial se llama, se saturó debido a que rotó más de lo previsto el módulo de descenso. Al saturarse, eso hizo que la sonda, digamos, el sistema que tenía la sonda para calcular la altura a la que estaba fallara, y cuando la sonda estaba aún a 4 kilómetros en realidad, esta saturación hizo que el computador pensara que ya había aterrizado. Entonces soltó el paracaídas, encendió los motores en muy poquito tiempo y con lo cual se estrelló la misión sobre la superficie. Vamos a dejar aquí por el momento y todas las personas interesadas vamos a continuar con la charla de Francisco en videos sucesivos. A todos aquellos que les haya interesado, no duden en suscribirse y en mandar comentarios.